Buenos días y bienvenidos a Ampliación de Noticias. Son las 8:08 de la mañana del martes 11 de junio y comenzamos nuestro programa con Ricardo Gómez Palma. Buenos días, Ricardo. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos. Bueno, tenemos naturalmente que hablar sobre la intensa actividad parlamentaria del día de ayer, así como la que habrá el día de hoy. Diversas comisiones tienen previstas sesiones importantes. Entre ellas, ayer sesionó la Comisión de Constitución, que recibió a los miembros de la Comisión Especial que debe seleccionar a la Junta Nacional de Justicia. Esta misma comisión sesionará hoy a las 9:30 de la mañana, pero para recibir al primer ministro y al ministro de Justicia y Derechos Humanos en la perspectiva de sacar adelante la reforma política. Participó en la sesión de ayer, tanto de Constitución como de Ética, el miembro titular Alberto Quintanilla, que es miembro de la bancada de Nuevo Perú y representante por Puno. Señor Quintanilla, buenos días. Buenos días, Fernando. Buenos días, Ricardo. Bienvenido, Gracias. Aunque hubo algunas discusiones apasionadas en materia de ética, así como las hubo también sobre acusaciones constitucionales, quizás hablaremos de eso después, centrémonos inicialmente en el tema de la reforma política, porque está precedida por una reforma judicial, paso indispensable del cual es crear una institución que reemplace al suspendido Consejo Nacional de la Magistratura. Todos sabemos que han habido dificultades con el examen, solamente 3 aprobaron sobre 104. Ayer ustedes recibieron a los miembros de la Comisión Especial que han pedido que se modifique el plazo para que la nueva Junta Nacional no esté en funciones como estaba previsto en julio, sino en octubre. Díganos, por favor, qué cosa es lo que se dialogó con el equipo liderado por el defensor del pueblo, Walter Gutiérrez. Bueno, ellos explicaron ante la Comisión de Constitución las dificultades que tienen en el concurso para nombrar a los... Acérquese un poquito al micrófono, por favor. A los 7 miembros que van a formar la Junta Nacional de Justicia. En el primer concurso solo han aprobado 3 y pasarían a la segunda y tercera etapa. En el mejor de los casos pueden ser nombrados los 3, pero no funcionan porque son 7. Y han pedido un plazo adicional de 3 meses para convocar un segundo concurso y que ciertamente van a corregir los errores del primero. Y yo creo que un error que se les señaló fue confundir un examen con un concurso. El concurso tiende a buscar los 7 mejores, los más idóneos, pero en el caso del examen pone la valla que si no aprueban no pasan. Y en este caso, de 104 que dieron el examen, solo pasaron 3. Y en el hipotético caso que se han nombrado los 3, es una cifra insuficiente porque son 7 los miembros. Bueno, y eso significa que no hay ni Consejo Nacional de la Magistratura ni Junta Nacional. En consecuencia, nadie puede remover a los magistrados. El día de ayer, el señor Lecaros, presidente de la Corte Suprema, ha reiterado que nadie puede remover a un juez por mucho que se le descubra cometiendo delitos, y si bien él constata esto, ha pedido que se otorgue provisionalmente, mientras haya una Junta Nacional, esta facultad a la Sala Plena de la Corte Suprema. Es una buena posibilidad, pero ciertamente, digamos, en el ordenamiento normal no hay ninguna instancia que pueda tomar una decisión de remover por alguna falta que pueda haber cometido. Hay otras instancias de control, pero son demasiado lentas. El Congreso de la República puede, digamos, en eventual caso, suspender o remover a un magistrado de la Corte Suprema, pero eso demora varios meses. Entonces, en este caso, lo único que queda, como dijo el presidente del Poder Judicial, que el fiscal se inhiba, ¿no? Se retire, Aldo Figueroa. Que el juez supremo Aldo Figueroa. El juez supremo, antes vocal, ahora juez supremo, ¿no? Depende exclusivamente de él, nadie se lo puede obligar. Nadie lo puede obligar porque ya la sala que vio el caso rechazó la recusación claro, por extemporánea, por un problema formal, no de fondo. Muy bien. Bueno, entonces estamos entrampados y se le dará plazo hasta el mes de octubre a los miembros de la Comisión Especial. Bueno, todos los que estuvieron en el debate de miembros de la comisión dijeron de que había que darles el plazo y le sugirieron y le sugerimos entre ellos quien habla sí, lo escuchamos, que modificaran los términos, ¿no? O sea, yo creo que hay que ir a una especie a una suerte de concurso y no de examen. O sea, el examen es parte del concurso, pero no es lo que prima.
Pero así estaba previsto antes, puesto que la nota de este examen era solamente parcial, que debía ser complementada con una entrevista personal y con estudios de su desempeño profesional. No, pero si en el examen dice los que no aprueban no pasan, entonces ya descalifican. Quedas con 3 nada más. Entonces, de 104 que han dado el examen, solo han aprobado 3. Entonces, solo hay 3 que van a pasar a la segunda y tercera etapa o a las siguientes. Y hablando en sencillo, congresista, ¿qué propuestas se han planteado para precisamente seguir adelante con un proceso que ahora solamente tiene a 3 candidatos hábiles? ¿Cuál es la salida? Lo que se ha planteado es de que este concurso primero tiene que culminar. O sea, tiene que ver las siguientes etapas para los 3 y ahí escogerán 1, 2 o los 3 o nadie. Pero se va a ampliar 3 meses más para que hagan un nuevo concurso proceso. Y corrijan ahí los errores. ¿Con las mismas reglas o se van a cambiar? Ellos han pedido que se corrijan las reglas y se ha acordado también que van a remitir un proyecto para discutirlo. Entre ellos, el cambiar el carácter eliminatorio del examen para hacer solo un porcentaje de la nota final, que no sea eliminatorio. Muy bien, vamos a hacer una pausa congresista. Sí, lo que se propone es no hacer preguntas genéricas sobre todos los campos del derecho, sino preguntas específicas por las especializaciones de los candidatos. Porque dicen que uno de los problemas es que ahora no hay ningún abogado que se forme como dicen, todista, ¿no? Todos los aspectos, sino hacer preguntas adaptadas a la especialidad de cada uno de los abogados que postulen. Sí, efectivamente, se dice, digamos, que si uno tiene especialidad de constitucional, entonces tendrá preguntas sobre esa materia. Si es penal, tendrá sobre esa materia. Eso es un problema que también se está recogiendo. Y se espera ahora la propuesta de ellos, de la comisión especial, para recoger estas sugerencias y que pueda ir a un segundo concurso para completar los que falten después de terminado el primero. En todo caso, parece que hay un consenso cómo resolver ese problema y no han habido mayores hostilidades. Bueno, tenemos, ojalá que después de este acuerdo, en la redacción final que haga el equipo técnico y la presidenta de la comisión respete los acuerdos y no los cambie, ¿no? Pero se está sonriendo, usted tiene un cierto escepticismo, tiene temor. Lo digo porque había el temor, porque nosotros tuvimos en el debate anterior, la semana pasada, respecto a la restricción de lo que estuvieran condenados en primera instancia puedan postular. Ya hubo un acuerdo básicamente, pero el predictamen que ofreció la congresista Rosa Bartra recogía además cosas que no habían sido debatidas, como poner restricciones a que todos los funcionarios públicos tuvieran las mismas restricciones. Ya, eso es sobre el tema de reforma política. Y eso es ya ciertamente... Sí, conversaremos sobre eso, como propone Ricardo, después de la pausa. Hemos creído comprender que por lo menos podremos aspirar a tener una Junta Nacional de Justicia el mes de octubre. Exacto. Bueno, ojalá que así sea. 8:16, hacemos una pausa y retomamos nuestra entrevista con el congresista Alberto Quintanilla de Nuevo Perú. Radio Corazón presenta la voz que cautivó a toda Hispanoamérica. Amaya Montero en Lima, celebrando 22 años de carrera y lo mejor de la oreja de Van Gogh. 19 de junio, Centro de Convenciones María Angola. Entradas a la venta en Teleticket de One y Metro. Amaya Montero en Lima, gracias a Quijada Concerts. Antes era difícil poder trabajar la matemática porque solamente utilizábamos lo que era tiza o plumones y papelotes, pero ahora con los materiales que nos brindan nos es más fácil porque el niño los manipula y así aprende, ¿no? Jugando, como se dice, se aprende la matemática. Unas loncheras donde tienen ahí cuentas, botones, tenemos billetes, monedas, espejos, la cinta métrica, ¿no? Donde el niño puede utilizar diariamente. Tía María nos ha apoyado dándonos cursos de capacitación para el uso de este material que tenemos. ¡Vamos! 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 Para ti, para todos. Uber. 3 sujetos armados nos están asaltando.
Cuando estés lejos de sentirte seguro, contacta al Rotafono, la línea de ayuda más efectiva. Llámanos al 438-8008. Contáctanos a nuestro WhatsApp 951-431-013 o encuéntranos en Facebook y Twitter usando el hashtag Rotafono. RPP, confianza por todos los medios. Son las 8:19, estamos entrevistando al congresista Alberto Quintanilla, representante de Puno y miembro de Nuevo Perú, miembro de la Comisión de Constitución que recibe al primer ministro hoy y al ministro de Justicia, Vicente Ceballos, para hablar sobre los proyectos que el gobierno ha presentado para concretar una reforma política. Yo quiero preguntarle directamente, los miembros de la comisión de la que usted es miembro, ¿están inspirados por una búsqueda desinteresada de un sistema que sea bueno para el Perú o tienen ideas e intenciones políticas en la cabeza que no hacen explícitas? Bueno, yo creo que hay un compromiso del resultado del voto de confianza. Nosotros no votamos a favor, pero sí estamos comprometidos en ser vigilantes que se cumpla eso. A ver, no entendemos muy bien eso, porque la izquierda, Nuevo Perú, Frente Amplio, dijeron no al voto de confianza, no a esas reformas políticas en consecuencia, que se cierre el Congreso y convoquemos una asamblea constituyente que cambie la Constitución y esa regla de juego. ¿Y ahora qué va a pasar? Porque ese también era lo que dice Fernando, ¿no? Es decir, tiene un juego propio, es decir, otra lectura de cómo deben ser las reformas, ¿no? Nosotros estamos plenamente de acuerdo con las reformas. Podemos tener algunas diferencias, discrepancias sobre las reformas, pero nosotros hemos señalado expresamente que se tiene que hacer una reforma. Este Congreso no garantiza. Y había que ir a una disolución. Pero congresista Quintanilla, a la izquierda siempre se le ha reconocido, y perdón que se lo planteen esos temas ahora, que actúa con consecuencia la izquierda, ¿no? Si la izquierda considera que este Congreso no sirve, no da confianza, no da garantías, y que debería cerrarse, deberían retirarse de este Congreso, congresista. Bueno, patear el tablero y retirarnos, en mi opinión, sería una fórmula absolutamente equivocada. ¿Por qué? Porque nosotros como el país y todos han entendido de que uno de los mecanismos más convenientes es la democracia. Y en la democracia hay que convencer, ganar votos y no imponer. O sea, eso es lo que no somos una izquierda que busca imponer ya. Somos una izquierda que busca convencer. Entonces hay que reconocer de que nosotros en la tesis... ha dicho algo que me preocupa. Ya no busca imponer ya. ¿Cuándo buscó imponer por la fuerza la izquierda eso? ¿Se refiere a lo que pasó en los 80s, 90s? Mira, había una teoría de que el poder nace del fusil y en ese momento había que tomar el poder. Sendero y Lemerte lo intentaron. Entonces, en la política hay dos dimensiones, la fuerza y el consenso. Y el consenso a nivel mundial está desplazando a la fuerza. Qué bueno, que la izquierda haya renunciado ya a eso. Y hay menos dictaduras de derecha, como también... En izquierda tenemos todavía una, la cubana, a la que nadie le dice nada porque es de izquierda y tiene como 60 años ya. No, pero si usted quiere debatir el problema de Cuba, podemos hacerlo. No, digo, hablando de dictaduras largas. Pero digamos, yo creo que en el caso de Cuba lo que falta es alternancia y otros mecanismos democráticos, pero ciertamente... ¿Hay democracia en Cuba? En Cuba hay mecanismos de debate cotidiano. En todos los terminan en prisión los que debaten. Bueno, tratemos de volver, por favor, a nuestro regresemos a la realidad. Reforma política y lejos de la teoría política general. Díganos, por favor, ¿qué es lo que está en juego en el debate sobre la reforma política en el Perú? Repito la pregunta. ¿Los partidos, tal y como usted los ve, están apostando a una reforma real? ¿Quieren mejorar nuestras instituciones, devolver la confianza a los ciudadanos o tienen segundas intenciones en la cabeza? Nuestra hipótesis, y lo hemos dicho explícitamente, es que ni el fujimorismo ni el APRA, que tienen mayoría en el Congreso, tienen intenciones de hacer
reformas profundas. ¿Por qué no quieren, según usted? Porque no quieren ir a una renovación política. Ellos quieren asegurarse que van a continuar teniendo las primeras opciones. Y en concreto eso tiene que ver con el bloqueo a que la izquierda pueda hacer una alternativa real, y eventualmente también ya tienen el temor de, por ejemplo, de que candidatos como Verónica Mendoza pueden entrar a la contienda. Ese es el tema que les lleva. Y el otro tema paralelo... Pero ¿cuál es la conexión entre esta voluntad que usted les atribuye y la que es de excluir a Verónica Mendoza y sus propuestas de reforma política? Por ejemplo, no quieren, digamos, aprobar la propuesta del Ejecutivo de que ya no se inscriban las agrupaciones políticas con 4% de firmas, que es prácticamente imposible. El único que lo logró fue el Partido Morado, con suma dificultad. Y ir a una acreditación por el número de participantes y por las elecciones primarias cambia las reglas, y eso van a tratar de boicotearlo o postergarlo. El otro elemento es que si aprueban una militancia de 3, 4, 2 años anteriores, ya no habría tiempo para que una candidata como los del Nuevo Perú, particularmente Verónica Mendoza, cumplan ese requisito. Bueno, pero ustedes... Eso es el bloqueo hacia la izquierda. Sí, pero entonces pero también se puede acusar de lo contrario a la izquierda, ¿no? Promover unos proyectos de reforma que le permitan a Verónica Mendoza, pese a no tener un partido en las condiciones que todos han tenido que formarlo, poder postular. Bueno, pero en primer lugar, en el Nuevo Perú, en la izquierda, no hay candidatos predeterminados. Voy a poner el ejemplo de Verónica Mendoza porque es más entendible, porque también podría poner el ejemplo, digamos, de otros candidatos como Pedro Frank. Vladimir Cerrón. Vladimir Cerrón, desde nuestro punto de vista, tiene partido legal, pero no tendría esa dificultad. Pero no tengo yo las simpatías para que él sea nuestro candidato, o no tenemos nosotros. Pero Verónica Mendoza se reúne con él porque forma parte de un mismo proyecto, nos ha dicho. ¿No? Con Gregorio Santos también. Nos reunimos con ellos porque tenemos la intención de hacer una alianza. Y las alianzas en política son sobre los puntos que uno coincide, son programáticos. El señor Cerrón ha estado la semana pasada en Venezuela y ha hecho unas declaraciones espeluznantes para demócratas, ¿no? Reconociendo valores en Nicolás Maduro y en la dictadura chavista, bueno, en fin. Ya, mire, yo no concuerdo con la dictadura chavista, yo le criticaba a Maduro, le criticaba a Chávez, pero también, digamos, si nosotros diríamos, uno no puede juntarse con personas que tengan un pasado, entonces todo... Pero aquí aquí se la pida a personajes de derecha que se reúnen con personajes cuestionables. Lo mismo podría pasar con usted, ¿se da cuenta? Yo no la pido al canciller actual del Perú, pero yo sí le critico que la Cancillería peruana haya abandonado los principios que tenía Porra Barrenechea, que tenía la Cancillería de Torre Tagle conjuntamente. Pero estamos remontándonos bastante lejos. Permítanos que volvamos de una manera constructiva a ver lo que la Comisión de Constitución, en la que va a sesionar usted entre 1 hora y 4 minutos, puede hacer. Nos ha dicho que cree que hay una intención oculta, que es bloquear a Verónica Mendoza. ¿Qué cambios cree usted que se pueden conseguir? ¿Cuáles de los 6 proyectos presentados por el gobierno en concreto, y que sin duda fundamentará hoy Salvador del Solar, son útiles para nuestro país en general, independiente de cualquier ideología política? Yo creo que los 6, y los 6 han sido en materia del voto de confianza. Nosotros estamos de acuerdo con los 6, pero desconfiamos del Congreso y de la mayoría del Congreso. Pero y una vez ya dado el voto de confianza, le tenemos que exigir a quienes han dado el voto de confianza que sean consecuentes con el mismo. El primero de ellos es el de establecer requisitos para postular al Congreso. Y parece que hay una modificación con la que no están de acuerdo ustedes, ¿no? Había un acuerdo consensual. Era de que más o menos era una fórmula que diga lo siguiente: todo lo que tienen sentencia consentida no pueden postular mientras dure su condena. Condenas, por lo menos. Lo que tienen sentencia en primera instancia no consentida en delitos graves, y hay que determinar cuáles son, no puedan postular. Hasta ahí el acuerdo, casi consensual, digo casi porque finalmente la congresista presidenta Rosa Bartra ha incluido en el predictamen algo que no se discutió: hacer extensiva estas restricciones a todos los funcionarios públicos, a todos los empleados públicos. Y eso, llevarlo a plano constitucional, dificulta, porque lo que se está poniendo es no reconocer el derecho de la segunda instancia, sino poner restricciones en función del interés público. Y además, las restricciones para los empleados públicos ya están normadas en un decreto legislativo, el 1295, dado en diciembre del 2016, que dice, digamos, que debe haber un registro de condenados y ponen restricciones en determinados delitos. Lo que usted piensa entonces que añadir a los funcionarios junto a los congresistas en realidad está destinado a complicar y a hacer inviable que se apruebe eso.
efectivamente está condenado a que pierde el tiempo en tener que debatir nuevamente algo que fue debatido ampliamente la semana pasada y llegamos a una fórmula consensual. Incluir un elemento adicional no es lo más adecuado. Entonces, ¿qué cosa es lo que se va a conseguir en el curso de las próximas semanas? Porque si ni siquiera podemos aprobar que los candidatos condenados no puedan postular, en realidad no vamos a avanzar nada. No, pero digamos que en honor a la verdad, el debate fue la semana pasada, se dijo que hoy día, martes, traían la fórmula está equivocada, hay que corregirla y votarla. Yo espero que lleguemos a acuerdos. Yo confío que la política nos permita también corregir errores o deslices, y eso hay que hacerlo convenciendo a la congresista Rosa Bartra. Yo no entiendo por qué la congresista Rosa Bartra tendría que persistir si lo que quiere incluir ya está normado en una ley y esa ley está funcionando. Bueno, veremos entonces cómo se desarrolla la sesión que se inicia a las 9:30. No lo retenemos más, señor Quintanilla, para que pueda llegar puntual a hacer su trabajo de congresista. Los otros elementos son la alternancia y la paridad de mujeres, que tampoco creo que haya mayor dificultad, ¿no es cierto? Y finalmente el de inmunidad, que en mi opinión tendrá que esperar o a la próxima legislatura o buscar una fórmula consensual en la presente. ¿Qué es lo que proponen ustedes de Nuevo Perú respecto a la inmunidad? Nosotros hemos sido los primeros en el 2016 de plantear de que sea la Corte Suprema que para delitos comunes penales levante la inmunidad a los congresistas y se respete la inmunidad al 100% en el sentido de los votos y en las opiniones políticas en el quehacer político. De acuerdo. Muchas gracias, Alberto Quintanilla, congresista por Puno de Nuevo Perú. Muy buenos días, gracias por haber estado en RPP. Son las 8:30, hacemos una pausa y retomamos ampliación de noticias con el analista Jaime de Altaus, que nos hablará justamente sobre la reforma política. El presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, y el ministro de Justicia, Vicente Ceballos, se presentarán hoy ante la Comisión de Constitución para el debate de la reforma política. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales archivó con votos de fuerza popular la denuncia contra el exfiscal de la Nación, Pedro Chávarri, por el deslacrado de oficinas. La Fiscalía de la Nación lamentó que el Congreso haya archivado la denuncia contra Pedro Chávarri y consideró que debilitan los esfuerzos en la lucha contra el crimen. Esta madrugada, una joven falleció tras un triple choque en Chorrillos. Según testigos, el accidente fue ocasionado por un bus que iba a excesiva velocidad. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró la posibilidad de imponer aranceles al comercio mexicano si no frenan la inmigración ilegal en su país. Yosemir Bayón fue elegido para reemplazar al lesionado Paolo Hurtado en la selección peruana para la Copa América 2019. Para la preparación de los atletas nacionales de cara a los Juegos Panamericanos, el Instituto Peruano del Deporte creó el Top Perú Lima 2019, que incluye a los 153 mejores deportistas nacionales que competirán en la cita multidisciplinaria. La presentación de este grupo de élite fue creado para que los integrantes se beneficien con bases de entrenamientos y más competencias internacionales. El objetivo es que los deportistas tengan mayores posibilidades de ganar medallas en Lima 2019. Es momento de un café de noticias. 1. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso archivó 2 de las 3 denuncias que se presentaron contra Pedro Chávarri, ex fiscal de la Nación, ayer en el Parlamento. 2. Hoy el premier Salvador del Solar y el ministro de Justicia Vicente Ceballos exponen ante la Comisión de Constitución sobre la reforma política. 3.
El Poder Judicial emitirá hoy la primera sentencia por un caso vinculado al escándalo de corrupción Lava-Jato, donde está involucrado el ex gobernador de Ancash, César Álvarez. 4. Y el máximo tribunal de Brasil reabre el debate sobre si se debe poner en libertad o no a Lula da Silva. Esto tras las revelaciones que pusieron en jaque la investigación Lava-Jato que mandó a la cárcel al expresidente brasileño. 5. Y en los deportes, Joseph Bayón, volante de la selección, retorna a la selección tras 3 años para participar de la Copa América luego de la lesión que sufrió Paolo Hurtado. ¡Qué buen café de noticias! Hola, ¿qué tal? Soy Yanela Neira y uno de mis libros favoritos es uno que leí hace mucho tiempo, pero creo que todavía está entre mis tops, que es Informe sobre la ceguera, de Saramago. Me encantó por cómo está escrito, por cómo relata la historia, me parece que es súper potente, pero porque además creo que habla de la sociedad, del ser humano, y lo retrata así en su crudeza absoluta. Creo que es un libro que te hace pensar muchísimo y lo recomiendo. Cuando estés lejos de sentirte seguro, contacta al Rotafono, la línea de ayuda más efectiva. Llámanos al 438-8008. Contáctanos a nuestro WhatsApp 951-431-013 o encuéntranos en Facebook y Twitter usando el hashtag Rotafono. Son las 8:35 de la mañana y después de haber oído a un abogado y político, el señor Quintanilla, escuchamos a un analista político y antropólogo. Subrayo lo de antropólogo porque Jaime de Altao tiene esa formación y porque el antropólogo está observado a dejar de lado sus prejuicios propios para comprender las personas a las que se acerca. Y eso es lo que reclamamos acá de Jaime de Altao. El día de ayer ha concedido una larga entrevista a un canal de televisión por cable nuevo, el de Perú 21, en donde ha expresado un optimismo raro sobre la posibilidad de que saquemos adelante la reforma política. Buenos días, Jaime de Altao. Buenas, Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, Jaime. Gracias. ¿En qué se basa el optimismo que tiene usted, pese a que el día de ayer hemos vivido una verdadera jungla judicial en donde todos parecen peleados con todos y la mitad quisiera que termine en la cárcel la otra mitad? Bueno, efectivamente, la trifulca es la condición ideal para no tener que pensar, ¿no? La gente se pelea para no sentarse a trabajar. Entonces es un pretexto perfecto para no avanzar en los temas de fondo. Y efectivamente eso hace pues que las cosas no salgan, ¿no? Pero yo no sé si soy tan optimista, realmente no sé quién, digamos, al lado de las cosas que ocurren, efectivamente lo que yo diga puede parecer optimista, pero la verdad es que de las propuestas que ha elaborado la Comisión Tuesta, la comisión que ha presentado el Poder Ejecutivo, casi ninguna ha sido recogida en los predictámenes elaborados por la Comisión de Constitución, esa es la verdad.
Claro, eso puede ser una posición inicial, ¿no? Quienes elaboran los predictámenes son estos asesores y eso se eleva a la discusión de la comisión y en la comisión esos predictámenes pueden ser modificados si es que hay un buen debate interno, si es que la posición del Ejecutivo está bien representada en la comisión, si Salvador del Solar o el ministro de Justicia, asesorados por quizás miembros de la propia comisión, deberían poder estar presentes. Sí, van comisión, hoy, a 9:30. Uh-huh. Pero también van miembros de la comisión para... Ese es el tema, porque para poder responder preguntas, hacer aclaraciones, despejar dudas o prejuicios respecto de las propuestas, ¿no? Y sin perder de vista un punto muy interesante que los propios comisionados plantearon antes de que se produjera esta bronca en el Congreso, entre el Congreso y el Ejecutivo. Nos recordaron que las propuestas que ellos habían elaborado no estaban escritas en piedra y más bien eran insumos para ser debatidos en el Congreso de la República. Claro, ¿no? Pero digamos... Y en otros espacios también, por supuesto. Lógico. Hay, digamos, dos grandes temas, ¿no es cierto? Uno es el que tiene que ver con la gobernabilidad, las relaciones entre Ejecutivo y Legislativo. Ahí quizás la propuesta clave, o hay dos propuestas claves ahí, que las leyes que han sido observadas por el Ejecutivo solamente puedan ser insistidas por el Congreso con los 2/3 del número legal de miembros. Uh-huh. Esa propuesta, por ejemplo, no fue recogida en el predictamen que se elaboró y me parece que tampoco en el dictamen ya aprobado por la comisión. La comisión ha aprobado algunos artículos de esa ley, no aprobó ese, se sigue insistiendo solo con la mitad y eso, digamos, debilita mucho el poder de veto que tiene el presidente de la República, que es fundamental si es que solamente hay una Cámara, porque al no haber Senado, lo que reemplaza de alguna manera al Senado es la capacidad de veto o de observación del presidente de la República ante leyes, digamos, impropias o peligrosas fiscalmente o populistas o lo que fuese, ¿no? Entonces, ese artículo o esa propuesta que es clave no ha sido recogida ni siquiera ya en el dictamen aprobado. ¿Y consideras tú, Jaime, que eso sería, digamos, equilibrar la balanza entre el Ejecutivo y el Legislativo en torno a leyes que sean complejas o complicadas? Claro. Lo mismo reclama el Congreso para lo otro, es decir, que se respete la Constitución en el sentido de que el presidente no puede plantear una reforma constitucional y aprobarla él mismo si es que el Congreso decide no hacerlo. De acuerdo, eso es lógico, perfectamente lógico. Pero digamos, las propuestas de la Comisión Tuesta, de la Comisión de Alto Nivel, recogidas por el Ejecutivo, apuntan a fortalecer la gobernabilidad, fortalecer el equilibrio de poderes, digamos, fortalecer la posibilidad de que el Ejecutivo pueda gobernar sin una oposición obstruccionista total del Congreso o pueda eventualmente bloquear leyes, digamos, inconvenientes para el país, en fin, pueda tener gobernabilidad. A eso apuntan. Y las propuestas en ese sentido no han sido recogidas. La otra, por ejemplo, es que no haya censura a los ministros, ¿no? Que eso, hay censura según la propuesta al gabinete en su conjunto, pero no a los ministros. Eso tampoco ha sido recogido en el predictamen. En fin, la propuesta de que no hay vacancia por incapacidad moral, ¿no? Que se presta a la arbitrariedad política, ¿no? Eso no ha sido recogido tampoco en el dictamen mismo, es decir, en el dictamen aprobado en la comisión. En fin, eso es todo lo que tiene que ver con gobernabilidad. Hay una serie de otras normas, pero esas son las principales. Y el otro gran tema es el fortalecimiento de los partidos. Necesitamos partidos pues reales, partidos que funcionen como tales, aunque estamos en una era en la que ya los partidos no son lo que eran, ¿no? Pero por eso mismo, digamos, el Ejecutivo o la Comisión Tuesta plantea fórmulas con partidos más ligeros, con menos requisitos, ¿no? Por ejemplo, no tienen que tener comités, no están obligados a tener comités, que eso era según un forcep. Y según el proyecto aprobado, el predictamen aprobado en la Comisión de Constitución, sí siguen teniendo la obligación de tener
comités, uno por cada departamento o por cada región, digamos, ¿no? Que tienes que demostrar además que están funcionando y el Jurado Nacional Pero puede sí hemos criticado, Jaime, sí hemos criticado que la atomización y la proliferación de candidaturas en representación de partidos pequeños, imagínate lo que tendríamos si es que vamos por ese camino. Bueno, pero eso no es, digamos, la propuesta del Ejecutivo o de la Comisión Tuesta es facilitemos la entrada, que bajemos las barreras de ingreso. Pueden haber 40 partidos, 50 partidos. En España hay 4.000, creo. Pero para que se les reconozca, tienen que haber elecciones internas con un número mínimo de gente que participen en ellas. Exacto. El filtro está ahí. Tampoco pueden haber 40 partidos, porque no van a conseguir decenas de miles de votantes en elecciones primarias, por obligatorias que sean. Así es, efectivamente. Tú puedes ingresar fácilmente, pero mantenerte activamente como partido, eso va a ser difícil. Entonces, la selección o la desaparición, digamos, subo la valla por acá y la bajo por el otro lado. Yo puedo ingresar, pero para mantenerme tengo que cumplir con una serie de obligaciones para comenzar estas elecciones, digamos, obligatorias y abiertas para elegir a los candidatos y para que pueda, digamos, iniciar ese proceso. Tienen que haber votado en mi partido 1.5% del padrón, que son como 250.000 electores, etcétera. Esa es una barrera bien alta, en realidad. Eso inmediatamente, digamos, sacaría de la inscripción a un porcentaje importante de partidos. ¿Y quiénes quedarían? Quedarían probablemente aquellos que ahora se están oponiendo a esta reforma. Los más organizados, los que más, de hecho, votantes van a tener en unas primarias de esa naturaleza, como son Fuerza Popular, el APRA misma, Acción Popular, que son las fuerzas que se están oponiendo a este cambio, ¿no? Las principales. Entonces, claro, quizás se pueda bajar un poco esa barrera. De hecho, hay otra barrera misma, la consabida barrera del 5% ya para ingresar al Congreso. Esa es otra valla más importante, digamos, ¿no? Hay varias vallas, pero además el partido tiene que haber participado en todas las elecciones regionales, municipales, etcétera, presentando candidatos en una proporción determinada de esas instancias. Eso, por ejemplo, no ha sido recogido tampoco en el predictamen elaborado por la comisión. Porque un partido chico con un número de firmas minúsculo no va a poder presentar candidatos en todo el país. Así es, no puede, pues entonces pierde su inscripción. Entonces está muy bien eso, pues es fácil entrar, pero es difícil permanecer. Para permanecer uno tiene que realmente ser un partido que funcione. Jaime de Althaus, tenemos que hacer una pausa, después de la cual quisiera preguntarle sobre otros temas que son esencialmente antropológicos, como el tema de la paridad de géneros. Nos dirá su opinión después de la pausa. Tenemos que saber que todos nos encontramos en una central de riesgo. Si tú pagas tus cuentas a tiempo, vas a ser siempre categoría normal. Si tienes un atraso, probablemente hasta 8 días, podrás ser considerado como un cliente con problemas potenciales. Lo importante para todos nosotros es que siempre nos mantengamos con los pagos puntuales. Es vital entender eso. ¿Por qué? Porque muchas veces, al estar registrados de una manera negativa, lo que vamos a tener son intereses más caros. Cuando una institución financiera te vaya a otorgar un préstamo, va a coberturarse, va a protegerse, porque puede ser que tú no le pagues a tiempo. Si tienes un comportamiento crediticio adecuado, tus tasas de interés serán más bajas. Aprovecha, sé consciente y paga tus cosas a tiempo. Un día como hoy llega gracias a Universidad Continental, la universidad de la Cuarta Revolución Industrial, con el ecosistema digital más completo para el aprendizaje. Un día como hoy, 11 de junio, en 1809, nace en Lima Juan Antonio Pezet, presidente del Perú de 1863 a 1865, que optando por la carrera militar desde muy joven, participa en las guerras independentistas y una vez proclamada la independencia, lo hace en las confusas guerras civiles entre los caudillos militares de la era inmediatamente posterior. Habiendo combatido sucesivamente contra los generales Orbegoso, Vidal, Vivancos y Echenique, fue finalmente elegido vicepresidente del mariscal Miguel de San Román en 1862. Al morir este ejerciendo el cargo,
Peset es nombrado presidente del Perú. Un siglo y medio más tarde, un día como hoy, en 1962, se produce la que algunos consideran la única fuga exitosa de la célebre prisión de Alcatraz. 3 de sus internos, Franklin Morris y los hermanos John y Clarence Anglin, percibieron que podían escarbar la rejilla de un ducto de ventilación y escapar por ella. Haciéndolo, alcanzaron la orilla de la isla y se embarcaron en una balsa que habían logrado construir. Sin embargo, jamás se les encontró, por lo que se sospecha que murieron congelados en las aguas de la bahía de San Francisco. Esto sucedió un 11 de junio, un día como hoy. Un día como hoy llegó gracias a Universidad Continental, la universidad de la Cuarta Revolución Industrial, con el ecosistema digital más completo para el aprendizaje. Antes era difícil poder trabajar la matemática porque solamente utilizábamos lo que era tiza o plumones y papelotes, pero ahora con los materiales que nos brindan nos es más fácil porque el niño los manipula y así aprende, ¿no? Jugando, como se dice, se aprende la matemática. Unas loncheras donde tienen ahí cuentas, botones, tenemos billetes, monedas, espejos, la cinta métrica, ¿no? Donde el niño puede utilizar diariamente. Tía María nos ha apoyado dándonos cursos de capacitación para el uso de este material que tenemos. RPP, confianza por todos los medios. Estamos conversando con el analista político y antropólogo Jaime D. Altaus, que a diferencia de muchos otros invitados, ha comenzado buscando identificar algunos puntos concretos en donde hayan cambios objetivos que puedan garantizar, nos ha dicho, la gobernabilidad. Y ha buscado en el informe hecho por la Comisión Tuesta algunos puntos para que el debate se haga en torno a temas precisos. Había quedado planteada la pregunta sobre otro tema que sí ha sido tomado por el Ejecutivo y que se ha presentado como uno de los proyectos sobre los que deberá pronunciarse la Comisión de Constitución. Estoy refiriéndome al tema de la paridad y alternancia. Su opinión sobre esta propuesta, Jaime Altaus. Bueno, este es un tema que ha sido ya, ha empezado a estar gobernado por lo políticamente correcto, ¿no? Pero yo creo que es absurdo exigir la paridad en todo. Incluso el proyecto del Ejecutivo llega a exigir la paridad en la elección interna para las autoridades, para el grupo dirigente del partido, para las autoridades del partido. Es decir, el Comité Ejecutivo Nacional del partido, por ejemplo, también tiene que ser paritario. Pero eso ya es una intromisión excesiva en la vida interna de un partido, ¿no? Ya de hecho obligar al partido a aceptar unas elecciones, digamos, generales, obligatorias, ya es, digamos, hay quienes dicen que hay una cierta violación del principio de asociación, de libre asociación. Yo no lo creo, pero digamos, ya eso es un... Pero hay un argumento que defiende eso, pues, ¿no? Claro. Ya hay que atender. Entonces podrían haber elecciones abiertas, pero no necesariamente obligatorias. En fin, esas son cosas de debate, pero es importante abrir los partidos Pero el asunto de la paridad es una imposición artificial, me parece a mí. Se debería promover, no imponer. Así es. De hecho, el predictamen elaborado por la comisión, en esto sí yo le doy la razón, mantiene el tema del 30%. Es decir, que tiene que haber un 30% de uno u otro sexo o género, digamos, ¿no? Y eso me parece bien. También constituye una cierta imposición, pero 50-50, además es contradictorio con esto lo señaló, me parece, la congresista Bartra acertadamente. Si vamos a elegir todos los ciudadanos obligatoriamente a los candidatos a elección popular de los partidos, vamos a participar en elecciones primarias abiertas internas, entonces ahí sale un resultado, el resultado de la votación de todo el país, de todos los ciudadanos. Todos los ciudadanos eligen el orden, en buena cuenta, en la que se van a presentar los candidatos, digamos, al Congreso. Uh-huh. Pero si introducimos el tema de la paridad y alternancia, ese orden se altera por la paridad y alternancia.
¿no? Entonces, es decir, el resultado hay una contradicción entre dos principios. Claro, el resultado de la participación ciudadana obligatoria en elecciones internas de los partidos puede dar como resultado una lista que no es paritaria. Así, de hecho, daría ni alternada. Probablemente, así es, ni paritaria ni alternada. Entonces, ese resultado nos harían votar a todos los peruanos en elecciones internas de los partidos. Por gusto, en realidad, porque a la larga saldría una lista distinta, determinada por el tema de la paridad y la alternancia. Y entonces hay una contradicción entre los dos principios. Y el fin de semana le consultaba a algunos políticos que aquí en RPP si en estos momentos se les exige elaborar una relación de candidatos para que los ciudadanos voten alternada y paritaria, no tenían la cantidad suficiente de mujeres para incluirlas en ese padrón. Claro, bueno, te responderán, hay que buscarlas, pues. Bueno, pero hay que reclutar mujeres en el partido. Otro punto, Jaime Althaus, que está en debate es la abolición del voto preferencial, que sabemos, usted lo recuerda muy bien, fue introducido de los años 70 durante la dictadura militar y se ha aplicado religiosamente desde ahí. El voto preferencial cedería lugar a las elecciones internas. Efectivamente, eso sí creo que en eso ya debería haber consenso, pese a que cada vez que se ha planteado el tema en el Congreso siempre ha sido rechazado. Porque los congresistas no quieren, pero esta vez no van a poder ser candidatos de todas maneras. Congresistas creen que han sido elegidos sobre la base del voto preferencial, pero en realidad, cuando se ha hecho el estudio de eso, todos los congresistas que han ingresado, por lo general, son los que están en los primeros lugares. El voto preferencial ha sido poco determinante en modificar, digamos, en hacer que alguien que en realidad no hubiera ingresado según el número o la proporción de los candidatos que presentó ese partido y que alcanzaron un lugar, hubiese ingresado gracias al voto preferencial y no en base al número. En fin, pero es importantísimo eliminar el voto preferencial, porque el voto preferencial fomenta la guerra fratricida, la lucha, la competencia entre los candidatos del mismo partido, ¿no? Entonces no ayuda a la unidad partidaria, multiplica los mensajes, multiplica la posibilidad de que ingrese dinero ilícito a las campañas, tiene una serie de efectos nocivos. Entonces es importante que no haya, pero si no hay, habría que ir a un sistema de distritos electorales más pequeños, idealmente, a mi juicio, uninominales o binominales, porque efectivamente el ciudadano tiene el derecho ahora de votar por un miembro o dos miembros de una lista. No todos lo ejercen, dicho sea de paso, creo que solo el 30 o 40% de los que votan lo ejercen. Entonces, eso habría que canjearlo por ejemplo, el canje ideal es un distrito uninominal, en el que uno vota por un candidato de un partido que compite contra los candidatos de otros partidos. Entonces, ese es el voto preferencial absoluto, perfecto, ¿no? Eso sería lo mejor, pero digamos, no se va a optar ni el Ejecutivo ni el Legislativo están pensando en eso. El modelo chileno, ¿no? El Ejecutivo lo propuso hace un tiempo, ¿no? En la primera propuesta que hizo, binominales, 50 distritos binominales, pero eso ha sido descartado y está proponiendo ahora que en los distritos electorales no haya más de 5 escaños, sí, distritos electorales de no más de 5 congresistas. Por lo menos eso es algo. No 36, como es el caso 36, entonces Lima se dividiría. Eso es importante, ¿no? Ojalá que se dé lugar entonces a un debate objetivo sobre temas precisos como los que nos ha planteado. Retenemos sobre todo su tesis, Jaime Althaus, tesis antropológica, de que nos gusta pelearnos para no tener que pensar. Muchas gracias por su presencia acá. Buenos días, vamos a hacer una pausa y hablaremos sobre temas de salud física a propósito de la enfermedad o el síndrome Guillain-Barré con un especialista de infecciones como es el doctor Eduardo Gotuso. Primero una pausa. Radio Oxígeno. Vemos el mundo diferente porque respiramos música. Radio Oxígeno. Clásicos del rock and pop.
Gotuso, una eminencia mundial en temas de enfermedades infecciosas. Felizmente que está de paso por Lima, tengo entendido que está en Holanda y que parte a Italia pronto para hablar justamente sobre enfermedades infecciosas. Será interrogado sin duda sobre los casos de este síndrome Guillain-Barré que se están registrando en varias regiones de nuestro país, incluso en su región natal, Ica. Buenos días, doctor Gotuso. Muy buenos días. Muchas gracias por invitarme. Siempre trato de participar para poder apoyar la prevención y la educación sobre estas enfermedades que nos afectan. ¿Por qué este brote en esta oportunidad, doctor Gotuso? Siempre se presenta cuando hay cambio de estación, generalmente para invierno, y por eso se asocia a enfermedades del tracto respiratorio, gastrointestinales. ¿Pero por qué en esta oportunidad? No se sabe bien cuáles son el factor que ha disparado este brote. Normalmente en el Perú, como en otros sitios, al final del verano, cuando uno tiene determinadas infecciones gastrointestinales, especialmente reconocido la diarrea por Campylobacter, un grupo de personas desarrollan esta respuesta anómala, porque es una respuesta totalmente anómala del sistema inmunológico. Sin embargo, también se ha reconocido, y ha habido brotes parecidos, por ejemplo, en el Japón y en Estados Unidos, donde los cambios de clima y las infecciones respiratorias generan esta respuesta inusual.